Em, entonces, el día de hoy vamos a tener comunión en un momento más. Y sé que estamos leyendo el libro de Ezequiel y también que estamos leyendo el libro de los Salmos. Pero quería tocar en esta ocasión, por ser primer domingo de mes y por tener que ver con la comunión, quería tocar algún tema del Nuevo Testamento. De hecho, en todo este año básicamente vamos a estar metidos en el Antiguo Testamento. Ezequiel y Salmos son Antiguo Testamento, pero quería que tocáramos algún tema del Nuevo Testamento y algo que tuviera que ver con la vida cristiana y con lo que Dios es para nuestras vidas y para lo que nosotros deberíamos de ser en Él, en Dios. Entonces se me ocurrió que habláramos de esta reflexión bíblica se me ocurrió ponerle anda en la luz, aunque se me ocurrió ahorita que que estaba pensando en esto, que le hubiera puesto algo así como murciélagos o palomillas, ¿no? Murciélagos o palomillas, y usted dirá, bueno, como ¿por qué pensar en un título así? Bueno, les voy a decir en un momento más por qué, ¿no? Y les voy a pedir que abran su Biblia a la primera epístola de Juan. No estoy hablando del Evangelio según San Juan, estoy hablando de la primera epístola de Juan, es decir, las que están hasta atrás, ¿no? Está primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, después viene Judas y después Apocalipsis. Así es que las epístolas universales de Juan están casi situadas al final de la Biblia, ¿no? Están antes de Judas y antes de Apocalipsis, ¿no? Entonces, están situadas antes de estos libros. Por lo tanto, vamos a ir a la primera epístola según San Juan, y vamos a hablar del capítulo 1. Bueno, ok. Vamos a La ver niña ahí. acá está. Ok. Muy bien, entonces vamos a la primera epístola del apóstol Juan y vamos al capítulo 1, por favor. Podemos leer desde el versículo 1 y hay que recordar que Juan estuvo cerca de nuestro Señor. Seguramente quien escribe Primera de Juan es el apóstol Juan, ¿no? Y además es la misma persona que habría escrito el Evangelio según San Juan. Entonces Juan escribe el Evangelio según San Juan, escribe estas cartas de Juan, y no sabemos si sea el mismo Juan que escribe el Apocalipsis. Es probable que sea el mismo. No hay un consenso entre los eruditos bíblicos, no hay un consenso. Pero bueno, lo que sí sabemos es que estas cartas de Juan, estas epístolas de Juan, tienen que ver entonces con el apóstol, ¿no? Entonces, si leemos los primeros versículos, dice así, eso no está en su pantalla, no está en su pantalla, así es que esto lo tienen que leer en su Biblia. Dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Juan se presenta así, ¿no? Juan se presenta como una persona que ha oído, que ha visto con sus ojos, que ha contemplado y además que palparon nuestras manos, es decir, pudieron tocar al verbo de vida. Hay que recordar cómo se presenta Jesucristo en el Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, lo que está diciendo en estos momentos la primera epístola de Juan es que Juan había visto, había escuchado, había palpado, había vivido precisamente había vivido con el Señor. Había vivido con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, sigue diciendo, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Cuando dice la vida fue manifestada, Juan se refiere al Señor Jesucristo, porque la vida fue manifestada. Por eso dice el versículo 2, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Otra vez, recordemos que dice que estaba con el Padre, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, todo el primer versículo y el segundo versículo se está refiriendo a Jesucristo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y pues nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, lo que está hablando en estos momentos es, les está escribiendo algo. Juan está escribiendo algo. ¿A quién se lo escribe? Pues se lo escribe a muchas personas. Se lo puede escribir a las iglesias que están cerca de ellos, pero en realidad Juan se está refiriendo a toda la cristiandad. Por eso estas epístolas que están al final se les llaman epístolas universales, porque están escritas para toda la cristiandad. Entonces, Juan en esos momentos, los primeros versículos de esta epístola, ¿verdad?, nos está hablando de que él vio, él estuvo presente, él palpó, él oyó, él vivió, ¿verdad? Y con el verbo de vida, y ese verbo de vida es Jesucristo. Bueno, este solamente es una introducción. Ustedes ahora en sus pantallas tienen la siguiente, lo que vamos a estar predicando en estos momentos. Lo que he dicho en estos momentos viene en los primeros versículos. Aquí ustedes lo pudieron leer en sus Biblias, en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, que fue lo que leímos y que era una introducción solamente, ¿no? Pero a partir del versículo 5 tenemos nuestro mensaje y va a ir hasta el 2.6, es decir, va a ir del 1.5 al 2.6 y todo esto va a estar apareciendo en su pantalla. Bien, voy a pedir por favor a alguien que ya sea en su Biblia o en la pantalla pueda leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Podemos seguir en la pantalla o podemos seguir en nuestras Biblias, como ustedes lo gusten, como ustedes gusten hacerlo. Adelante. La palabra de Dios dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hasta ahí, hermana Shere, hasta ahí solamente. Muy bien. Ok, reflexionemos un poquito en lo que ha leído nuestra hermana Shere en estos momentos. Y entonces, después del versículo 4, donde dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, inmediatamente comienza el mensaje de Juan, ¿no? El mensaje de Juan este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué es lo que va a anunciar? Y lo primero que nos dice es, Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Está bien como lo leí o me faltó algo? ¿Hizo falta algo? Ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es importante ningunas porque se hubiera podido entender perfectamente bien si nos hubiera dicho Juan, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Se hubiera comprendido. Sin embargo, Juan es enfático y al momento de hacer este énfasis pone él ninguno. Es decir, no hay ninguna tinieblas en él y cuando dice ninguna es ninguna. O sea, no hay. Es decir, Dios es completamente luz. Dios es completamente luz. Ahora, ¿por qué a Juan se le ocurrió usar la metáfora de la luz y compararla con nuestro Dios? Y además es una luz que no tiene ninguna tiniebla, o sea, que no es una penumbra. Es algo que puede ser tan brillante, que no podamos encontrar absolutamente nada, ni una sombrita allí. Y esto es lo que nos dice quién es Dios. Es decir, Dios no tiene sombra.
Dios no tiene ninguna cosa, no hay tinieblas en él. Podríamos hablar, por ejemplo, de la perfección. Él es totalmente perfecto, él hace las cosas perfectamente, él hace las cosas perfectamente bien, él es entonces perfecto. Entonces, podemos pensar en Dios como el ser, ¿verdad? Perfecto. Podemos pensar en ese ser que tiene luz y uno se pone a pensar qué es la luz para nosotros, para qué nos sirve la luz. Y bueno, ¿para qué nos sirve la luz? Pues la luz nos sirve para guiarnos. Si estuviéramos en un lugar en donde hubiera pura oscuridad, pues entonces si tuviéramos una lamparita por ahí, si estuviéramos en un bosque oscuro y tuviéramos una lamparita, pues entonces esa luz nos podría guiar, nos podría alumbrar y nos podría hacer ir hacia cualquier lugar. Entonces la luz es importante. Cuando de repente sufrimos algún apagón en la casa y no tenemos luz, entonces esto es desesperante porque nos tropezamos con todas las cosas y la luz no nos gusta. Y cuando cuando llega otra vez la luz, entonces esto es motivo de alegría. Entonces, la luz de alguna forma nos guía y es interesante que la luz guíe a las personas y es interesante que la luz nos pueda guiar en momentos en los cuales podemos estar en oscuridad. Y esto nos lleva a pensar en lo que éramos antes y lo que somos hoy, antes de Cristo y después de Cristo. Antes vivíamos en las tinieblas. Nos dice el apóstol Pablo allá en el libro de Efesios, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es decir, Él nos dio vida, estábamos muertos. Entonces, Él es vida, Él es luz. Nosotros estábamos muertos, nosotros estábamos en oscuridad. Y lo que nos dice la palabra de Dios en estos momentos, ahí en este versículo 5, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz. ¿Cuánta luz? Es la luz total, es la totalidad de luz, es decir, no hay nada, absolutamente nada. Si habláramos de santidad, tendríamos que estar hablando de que Dios es totalmente santo, Dios es totalmente puro, Dios es totalmente bueno. Si habláramos de virtudes morales, tendríamos que hablar de que Dios es bueno y en Dios no existe nada de egoísmo. Dios es puro amor y no existe absolutamente nada, nada, nada de egoísmo. ¿Podemos nosotros comprender esto? A veces nos cuesta trabajo comprenderlos porque nosotros somos egoístas y muchas veces no podemos comprender que haya alguien totalmente bueno, que no piense en mal, que no busque nada para sí, sino busque el bien también de las otras personas. Entonces, aquí estamos hablando de que en Dios hay luz. Ahora, la luz nos guía y la luz nos dice por dónde llevar nuestras vidas. ¿Cuántas personas hay que sin conocer a Jesucristo en sus vidas, cuántas personas hay que sin conocer a Dios en sus vidas andan en tinieblas? Y esas tinieblas les llevan a estar mal ellos emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, socialmente hablando y algunos hasta físicamente hablando. Aquí estamos hablando de una comparación entre lo que es la luz y lo que es las tinieblas, lo que es la santidad y lo que es el pecado, lo que es moralmente bueno, lo que es amor y lo que es el egoísmo. Entonces, cuando estamos hablando de la luz, es que Dios es luz y todo lo que nosotros queramos encontrar o todo lo que nosotros necesitemos, lo vamos a encontrar en esa luz. Todo lo que necesitemos para nuestra vida, hay que recordar que Él es amor. Y si Él es amor, entonces Él quiere lo mejor para nosotros y Él nos guía para que nosotros podamos alcanzar lo mejor en nuestras vidas. Por eso nos está diciendo que no hay ningunas tinieblas en Él. Él es completamente santo, Él es totalmente limpio, Él es totalmente puro, Él es la luz perfecta, la luz completa y no hay nada, nada, ni siquiera una manchita que llegue a entorpecer lo que Él es, ¿no? Entonces, así comienza Juan, nos comienza a dar una descripción de quién es Dios. Y habiéndonos dado la descripción de quién es Dios, entonces comienza a hablar entonces de nosotros. Versículo 6, versículo 7, versículo 6 y versículo 7. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Noten en el versículo 6,
hay algunos verbos que están puestos en negrilla, y dice así, sí decimos, sí decimos. Dice el dicho que del plato a la boca se cae la sopa. Y esto puede ser cierto. Dice, sí decimos que tenemos comunión con Él. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos dicen tener comunión con Dios? Si nosotros vamos a las iglesias, seguramente podemos hacer una encuesta y todo el mundo piensa que tenemos comunión con Dios. Oiga, hermano, ¿usted tiene comunión con Dios? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Oiga, pastor, ¿usted tiene comunión con Dios? Pues sí, claro, pues por eso soy pastor. Y hay personas que piensan que los pastores, por ser pastores, pues tenemos más comunión con Dios que otras personas. Y ese es un paréntesis y le pedimos a los pastores, porque como que estamos más cerca de Dios, que oren por nosotros. Esto no necesariamente tiene que ser así. Una cosa es lo que yo diga, una cosa es lo que usted diga, una cosa es que nos acerquemos a la iglesia y que oremos y que cantemos y que alabemos a Dios, una cosa es esa, pero otra diferente es cómo andamos. Por eso aquí dice, si decimos, noten que decimos, está con un color, un color más remarcado, y andamos, que es otro verbo, está con el color remarcado, está con esa negrilla, y después con negrilla dice mentimos y no practicamos la verdad. Así es que el hecho de ir a la iglesia o el hecho de confesarme hijo de Dios o el hecho de decir yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, esto no nos dice nada, no nos dice nada. Cualquiera lo puede ser, ¿verdad? O cualquiera lo puede decir. Sin embargo, lo que dice adelante es aquello que nos lleva a tener una prueba o es un termómetro para nuestra propia vida. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces aquí tenemos dos verbos. Decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. Entonces dice la palabra de Dios, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, somos mentirosos. Somos mentirosos. Es que yo amo a Dios, hermano, con todo mi corazón. Si andas en tinieblas, entonces no vale, ¿no? Es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Si andas en tinieblas, no vale. Y no estoy diciendo que no vayas a la iglesia. No, o sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo que digo, dice un dicho que hablan tan alto tus actos que no me dejan oír lo que dices. Hablan tan alto tus actos que no me dejan oír lo que dices. Si yo digo que tengo comunión con alguien que es luz, pero ando en las tinieblas, entonces mentimos. Ahora, ¿qué es andar en las tinieblas? ¿Qué es andar en las tinieblas? Pues andar en las tinieblas es buscar aquellas cosas que antes tanto nos agradaban y que sabíamos que estaban mal delante de Dios y que sabíamos que eran cosas chuecas y que sabíamos que hacíamos las cosas mal porque lastimábamos a otras personas, nos lastimábamos nuestros propios cuerpos, hacíamos cosas que moralmente estaban mal, que estaban en la oscuridad, que no eran santas, que no eran buenas. Entonces, de alguna forma, si nosotros vivimos en tinieblas, eso es vivir en tinieblas, es volver al mismo estilo de vida que teníamos antes. Se espera que una vez entrado en el ambiente cristiano o una vez aceptando a Cristo en la vida, entonces comencemos a cambiar nuestra vida. Por eso cantamos este canto que dice, acéptame como ofrenda de amor. Es necesario que nosotros seamos una ofrenda para Dios, una ofrenda limpia, de olor grato a nuestro Dios. Pero aquí dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, es decir, hacemos las cosas que están en las tinieblas, entonces mentimos, mentimos. Entonces, lo que decimos y cómo andamos en la vida tienen que, tiene que ser, tiene que igualar, ¿no? Tiene que igualar. Tenemos que ser congruentes entre lo que decimos ser y lo que somos, ¿no? Lo que decimos ser y lo que somos. Otra vez, podemos decir que amamos a Dios, pero, si andamos como siempre andábamos, haciendo las cosas que siempre andamos, al fin que Dios me perdona. No puedes jugar con Dios, no podemos jugar con Dios. Ya en otras ocasiones hemos visto el libro de Ezequiel
y hemos visto que jugar con Dios es algo no muy productivo para las personas, ¿no? Entonces no puedo decir que estoy en la luz. El pueblo de Israel no podía decir que estaba en la luz. Es que era un pueblo muy religioso, no importa. Podemos ser religiosos, pero podemos estar viviendo en las tinieblas, ¿no? Yo recordaba cuando en cierta ocasión llegamos a Guatemala, mi esposa y yo, y nos encontramos con una misionera que fueron los misioneros que nos hospedaron. Nosotros íbamos muy impactados de por qué en Guatemala había tanto cristiano, había tanto creyente, ¿no? Porque se hablaba de un 50-60% de creyentes por ahí. Entonces, nosotros le decíamos, oh, qué impactante debe ser tener tanto creyente aquí en Guatemala. Y ella nos decía, en realidad no es tan impactante porque Guatemala no ha cambiado. Si fueran tantos los creyentes, si realmente fueran creyentes, entonces Guatemala estuviera cambiando, sería un país diferente. Pero la cosa es que el país no cambiaba, con tanto creyente no cambiaba. Y es que lo que había pasado es que se había hecho una moda. Esto de aceptar a Cristo se había hecho una moda y pues ahora cualquiera aceptado a Cristo, ¿no? Entonces ahora usted se podría encontrar con un alcohólico o se podría encontrar con una persona que le pegaba a su esposa y le decía, ¿y usted qué es? ¿Qué religión tiene? Ah, es que yo soy evangélico, yo soy cristiano. Pues sí, a lo mejor antes tenía otra religión y después se pasó a ser, y a lo mejor se pasó a ser evangélico. Oh, qué bueno, pero tu vida no cambió. Es decir, dices que andas en luz, pero sigues viviendo en las tinieblas. Le sigues pegando a la mujer, la sigues insultando a tu marido, sigues respondiéndole a tus padres, sigues haciendo cosas, sigues siendo infiel, sigues haciendo cosas que no debes de hacer, pero te dices cristiano. No, a ver, lo que nos está diciendo el versículo 6 es, lo que nos está diciendo aquí es que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bien, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ok, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, noten, lo que estamos diciendo es, el primer versículo, el versículo 5, tiene que ver con lo que Dios es. El versículo 6 y el versículo 7 tiene que ver con nuestra respuesta a ese Dios. ¿Qué es Dios? Él es la luz que brilló en las tinieblas, cantamos. Ok, Él es Dios, Él es luz. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esa luz? Y aquí la cosa es, por eso decía, creo que las palomillas, a ver, sácanme de mi ignorancia, mis hermanos. Las palomillas son aquellos animales que cuando hay un foco, le comienzan a dar vueltas ahí al foquito porque se sienten atraídos por la luz. ¿Esas son las palomillas? Sí, ok, bien. Entonces, bien. Entonces creo que bien podría intitular este mensaje palomillas o murciélagos, ¿no? Porque las palomillas les gusta la luz, o sea, se acercan a la luz. En cambio, a los murciélagos les molesta la luz. Son demasiado sensibles a la luz, entonces no les gusta la luz, huyen a la luz. Bueno, pues entonces aquí podríamos estar pensando, ¿qué es usted? ¿Es una palomilla o es un murciélago? ¿No? Pues es que yo voy a la iglesia. Pues sí, pero el ir a la iglesia no dice que sea una palomilla. ¿Ah? Puede ser un murciélago que se extravió y se metió a la iglesia y pues está metido ahí, pero pues para saber que sea usted, ¿no? Pero le molesta la luz porque le gusta seguir haciendo las cosas que usted hacía antes, ¿no? Pero bueno, a lo mejor entonces lo que dice el siguiente versículo nos dice, bueno, sí, efectivamente, dice versículo, ok, ahí, dice versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, esto es importante, yo tengo comunión con ustedes, porque tenemos un común denominador. Y el común denominador es Cristo en nuestras vidas. El común denominador es Dios en nuestras vidas. El común denominador, déjeme decirlo de esta forma, es la luz. Es decir, usted ha encontrado la luz. Yo he encontrado la luz. ¿Por qué es que los cristianos nos llevamos bien? ¿Por qué es que los cristianos, bueno, no todos se llevan bien, porque algunos son, algunos todavía nos falla, ¿verdad? Y tenemos ahí nuestras cositas ahí. Pero bueno, se espera que aquellas personas en las cuales Dios se ha perfeccionado en su vida, de alguna forma vivan y compartan con otras personas. ¿Qué es lo que pasa cuando usted vive en la luz y yo vivo en la luz? Pero cuando estamos hablando de la luz de Dios, ¿qué es lo que pasa cuando vivimos en esa luz de Dios? Bueno, pues lo único que va a pasar cuando andamos en esa luz de Dios es que podamos comprendernos. Somos empáticos. Podemos ser empáticos, usted y yo podemos ser empáticos, hablamos el mismo lenguaje, es el lenguaje de la luz.
es el lenguaje de la palabra, es el lenguaje del amor, es el lenguaje de que Cristo nos salvó y nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, como estas son nuestras ordenanzas, esto es lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros y nosotros lo cumplimos, entonces tenemos comunión los unos con los otros, aparte de que tenemos comunión con Él. Ahora, hay que ver una cosa, yo no pongo las reglas, quien es la luz es Dios, Él es el que dice qué es luz y qué no es luz, Él nos dice qué sí y qué no, y para esto la palabra de Dios es increíblemente importante. Es decir, lo que nosotros leemos en la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en mi camino. Así es que Él es la luz. Pero entonces si vivimos en luz, si decimos que andamos en luz, pero vivimos en las tinieblas, somos mentirosos, ¿no? No nos dice nada lo que nosotros decimos. Pero si digo que ando en luz y vivo en esa luz, entonces me permite tener comunión con una comunidad, con un grupo de personas que buscamos la misma luz y que estamos en el mismo denominador. Y además tenemos comunión con Él. Pero no solamente esto, sino que más adelante nos dice la palabra, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, dice, si hablamos, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver. Vamos a ponernos de acuerdo. Dice que si ando en luz, tengo comunión con usted y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. La pregunta es, mi hermano y mi hermana, si estamos en luz, ¿pecamos? Si estamos en luz, porque dice que andamos en luz, ¿pecamos? Si andamos en luz, ¿pecamos? Por ahí alguien dijo. Yo digo que sí, pastor. Ahí el hermano dijo que sí. Uno dice que Pues no y uno dice que sí. Se supone que no debería uno de pecar, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, pastor? ¿Se supone? Se supone. ¿Y por qué dijo se supone, hermana? Pues porque digo que si andamos en luz, pero como la lectura dice, muchos dicen que sí andan en luz, pero están pecando. Entonces, si andamos en luz, no debemos de pecar. Pero hermana, muchos sí lo hacemos. ¿Usted pecó en esta semana? En esta semana, pues yo creo que sí, pastor. Ándele, mi hermana, ándele. A ver, levante la mano. Híjole, qué afortunados aquellos que tienen apagada su cámara. Y qué triste los que tienen la cámara prendida, ¿verdad? Porque la pregunta es entonces, en esos momentos, bueno, ya sabemos que el hermano Fabián, aunque no tenga la cámara, es un pecador, ¿verdad? Ya la hermana Tete ya mejor apagó la cámara, ¿verdad? Ok, ya bien. me conocen. La hermana de Betty dijo, yo soy pecadora. Ok, yo pequé en esta semana. Mi cámara ¿sí? no quiere prender. No quiere ser posada. No me sirve, pues no se vale. Pero ya me conocen todos, pastor. Pero ya se confesó, hermana, ya ni hace falta prender la cámara. Ya. Todos me conocen. Ya, usted ya hizo la confesión y mi hermano Fabián ya se confesó también y la hermana Betty también ya levantó la mano. Y bueno, mis hermanos, mi hermano Alejandro pecó en esta semana, no. Sí pecó. Ok, bueno, entonces tenemos problemas, ¿no? Es decir, fíjense, porque nos dice que si andamos en luz, entonces cualquiera diría, bueno, si andamos en luz no debemos de pecar, y lo que dijo mi hermana Elcita es cierto. Así debería de ser nuestra vida, pero sí pecamos. ¿Cómo hemos pecado? A ver, tan sencillo. 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos. Si vi por encima del hombro a alguien, fue pecado. La mentirita, aquella mentirita que se te salió, fue pecado. Hablar de otra persona. Sí, creo que hoy sí hablé, en esta semana sí me tocó hablar de... Sí. Pecó. ¿Me explico? Es decir, dice la palabra de Dios que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estoy con un grupo de personas pecadoras, perdón,
Ya se los dije, ¿verdad? Por ahí está mi hermana Nancy, me da mucho gusto ver a nuestra hermana Nancy por segunda ocasión, ¿verdad? Estuvo hace 8 días. Les digo que mi hermana hizo su decisión por Cristo hace 8 días, hace 9 días, creo, 10 días, por ahí. Y entonces la hermana Nancy de repente va a decir, híjole, pues estoy con un grupo de pecadores. Pues sí, hermana Nancy está con un grupo de pecadores, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí, sí, tratamos de vivir en la luz. Somos como aquellas palomillas que están alrededor de ese foco y que estamos tratando porque nos atrae ese foco, pero ¿qué cree? A veces también la palomilla se dispersa y se separa un poco de la luz. Y creo que somos a veces así. Sí nos gusta la luz, nos gusta estar cerca de la luz, por un lado, porque sabemos que esto es lo que nos atrae, sabemos que allá hay verdad, sabemos que allá hay vida, sabemos que allá hay bendición, pero a veces nuestra forma de ser, a veces nuestra naturaleza pecaminosa, a veces hace que nosotros mismos nos alejemos de esa luz. Pero por eso dice más adelante la palabra de Dios, y entonces si andamos en luz, no, miren, los que estamos aquí, quiero decir que sí hemos pecado, y a lo mejor en esta semana hemos pecado, pero yo creo que ninguno de nosotros, habiendo pecado y habiéndonos dado cuenta que hemos pecado, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. O sea, yo creo que este es el punto. Hay algo que nos redarguye, hay algo que nos dice, lo hiciste mal, lo hiciste mal. Hay quienes se portan mal y son cínicos, es decir, me porto mal y puedo seguirme portando mal y puedo seguir siguiendo de mi vida lo que se me pega la gana y puedo hacer maldad y puedo mentir y le puedo pegar y la puedo traicionar y le puedo responder y lo puedo insultar y se lo vuelvo a decir y se lo vuelvo a insultar y vuelvo a hacer otra vez lo mismo. Es decir, hay gente que peca con liberalidad, que no hay problema, no hay problema, es decir, ya ni siquiera tienen esa cosquilla de pequé, hice algo malo, ni siquiera hay remordimiento a veces. Pero mis hermanos, creo que cuando nosotros hemos pecado, hay algo que nos dice, estás mal, y sabemos que estamos mal, y sabemos que nosotros mismos nos hemos alejado de la luz. Pero si estamos en luz, si vivimos cerca de la luz, si tratamos de estar en la luz, mis hermanos, hay una promesa para nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, a pesar de que somos imperfectos, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque deseamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, pero, mis hermanos, a veces no hacemos las cosas como las deberíamos de hacer. Muy bien. Estoy poniendo ahí unas divisiones, mis hermanos, porque creo que eso nos lleva a pensar en lo que estamos meditando en esta hora. Antes de la división de la primera división, hablamos del carácter de Dios. Él es luz, ¿no? En la segunda parte, entre el 6 y el 7, 7a, la primera parte, habla de cuál es el carácter de aquellos creyentes, o sea, cuál debe de ser el carácter de los creyentes. La tercera parte, que está después de la segunda línea azul, tiene que ver con el pecado, porque dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, fíjense bien lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, si alguno en estos momentos se le ocurrió decir, yo no pequé esta semana, y mi hermano se hubiera metido en un tremendo lío. Si a alguno de ustedes se le hubiera ocurrido decir, no, yo no peco, yo no peco, yo no peco, se mete en un lío, mis hermanos, y se mete en un lío con la palabra. Y les voy a decir, ¿por qué? Bueno, pues simplemente adelante la palabra de Dios no lo va a decir. Vea lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y además, mis hermanos, quiero decirles una cosa. Cuando decimos que no tenemos pecado, pues entonces, ¿qué arreglamos? Somos tan santos que no tenemos nada que arreglar en nuestra vida. Entonces, nos vamos a estacionar toda la vida y nunca vamos a acceder a esa santidad, nunca vamos a llegar a ser mejores. Es decir, siempre hay algo que corregir en nuestra vida. Siempre hay un talón de Aquiles que corregir en nuestra vida. ¿Ok? Bien, sigamos adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Simplemente porque la palabra de Dios dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien se acerque a Dios. No hay. Y más adelante nos dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mis hermanos, somos pecadores. El mismo David en el Salmo 51 decía,
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿no? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es lo que dice el Salmo 51. Muy bien, mis hermanos, a pesar de que pecamos, hay una solución para nosotros. Y la solución está en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es como fiel y justo. Y si es fiel, quiere decir que no miente. Y si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que hizo en la cruz? Perdonar nuestros pecados. Solamente nosotros tenemos que hacer una cosa. Y tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el Señor perdone nuestros pecados? Según el versículo 9. Dígame usted. Confesar nuestros pecados. Confesar, confesar, confesar. Ok, confesar. Es muy interesante, porque la palabra de Dios en otro lugar, en Santiago, nos dice que confesemos nuestras faltas los unos con los otros. Y uno se pregunta, ¿qué es confesar? ¿Qué es confesar? Bueno, confesar no es otra cosa más que estar de acuerdo con el otro en lo que hicimos y en la magnitud de lo que hicimos. Miren, se los voy a poner así. Ustedes saben que una de las cosas que hago es dar consejería matrimonial. Y una de las cosas con las que constantemente me enfrento es con la infidelidad. Es decir, me encuentro con muchas personas que han sido infieles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, es muy interesante porque la persona que fue infiel, después de haber sido infiel, inmediatamente se excusa y además le echa la culpa a la otra persona. Es que yo le fui infiel por esto, por esto, por esto, por esto. Aquí, ¿ah? Es decir, yo le fui infiel sexualmente a la persona porque, pues, se había perdido la chispa en la relación sexual. Le estoy hablando de algo verídico. Le estoy hablando de un caso verídico. Así me dijeron. Esta semana, así me dijeron. Yo le fui infiel y le fui infiel porque, pues, ella había perdido la chispa. Ah, ok. Perfecto. Eso no es confesar. Es decir, confesar es decir, le fui infiel. Y además yo le comprobé a esta persona lo que había hecho a través de esa infidelidad. Había deshecho a la otra persona en todos los sentidos. En todos los sentidos la deshizo. La arrastró. Terminó con la autoestima por los suelos. Terminó con un miedo. Esta persona hoy está con un miedo, con un temor terrible. Su vida emocional está increíblemente afectada, terriblemente afectada. Ok, bien. Ok. Confesar hubiera sido algo así. Lo que hice fue muy malo. Si él le hubiera confesado a ella, más bien, si hubiera confesado, la plática hubiera ido en este sentido. No tengo manera de verte a los ojos. No sé cómo acercarme a ti. No merezco tu perdón. No merezco nada de ti. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que me perdonaras. Y aún me gustaría que me dejaras seguir viviendo contigo. Sé que no lo merezco. Sé que no lo merezco. Pero perdóname. No tengo nada que decirte. Yo fui el culpable. Yo te ofendí. Yo te lastimé. Lo único que requiero o lo que necesito de ti es tu perdón. Si es que me lo quieres dar. Eso hubiera sido un acto de confesión. Y con Dios es exactamente lo mismo, mis hermanos. No nos podemos excusar con Él. No podemos decirle, es que lo hice porque. Lo hice porque todo el mundo lo hace. Le dije a mi marido porque mi marido, tú no lo conoces. Pues yo también me defendí y también le di su sartenazo también a él, ¿no? No. A ver, confesar es decir, Señor, no tengo cara
para presentarme delante de ti. Tú eres luz, tú eres la luz completa, tú eres la santidad completa. Tú diste a tu propio Hijo para morir por mis pecados. Y mira cómo te estoy respondiendo. Mira de la forma que te respondí. Esto es ser ingrato. Señor, no merezco tu perdón. No lo merezco. Merezco lo peor. Señor, no tengo nada que decir más que perdóname. Y quiero hacer las cosas diferentes. Quiero hablar de una forma diferente. Quiero actuar de una forma diferente. No quiero hacer lo mismo que hice que te ofendió. Eso sería confesar. Si confesamos nuestros pecados, si estoy de acuerdo con Dios en lo que Él piensa de mi pecado, entonces si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para los que estamos en luz, es esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien. Qué buenas noticias, mis hermanos. Qué buenas noticias tenemos. Estamos en luz. Pecamos, ¿verdad? Pero Dios nos perdona. Qué lindo. Ahora, ¿esto es una licencia para pecar? ¿Esto es una licencia para pecar? De ninguna manera. Nos dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Y ahora Juan nos va a decir exactamente lo mismo. A ver, el hecho de que Dios nos perdone, esto no es una licencia para que tú sigas pecando. No lo es. Tienes que buscar estar en luz. Tienes que tratar de vivir en esa luz. Tienes que desvivirte por tratar de cada día ser mejor delante de la presencia de Dios y hacer las cosas bien en tu vida. Entonces voy a terminar con los primeros versículos del capítulo 2 y ya termino el mensaje, mis hermanos y mis hermanas. ¿Ok? Dice ahí el versículo 2, capítulo 2. Hijitos míos, ¿alguien quiere por favor leer el versículo 1 y el versículo 2, por favor? Versículo 1 y versículo 2, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Alguien lo quiere leer? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Es decir, Juan nos está diciendo en estos momentos, estas cosas les estoy escribiendo para que no pequen, pero si alguien, ¿qué dice? Hubiere, y ese hubiere es algo lejano. Si alguien hubiere pecado, si, híjole, es que, ¿quién decía se me chispoteó? El chavo, ¿no? El chavo era el que decía se me chispoteó, ¿verdad? Si a alguien se le chispoteó, si alguien hubiere pecado, no es el común del creyente. No es el común del creyente. Si alguien hubiera pecado, entonces tenemos un abogado. Y este abogado es Jesucristo el justo. ¿Ok? Él murió por nosotros. Y el diablo va a llegar, el diablo es el acusador, y el diablo va a llegar ante el Padre y va a decir, Fabián pecó, mira, Fabián es un pecador, ¿verdad? Y esto es lo que va a estar diciendo entonces el diablo y lo va a estar diciendo a Dios, este es un pecador, Fabián es un pecador, y Miguel es un pecador, y Cerezada es una pecadora, y Héctor es un pecador, y Tete, y el diablo va a estar acusándonos, él es el que nos acusa. Sin embargo, hay un abogado, y tenemos un abogado defensor, y este es Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Y Jesucristo dice, sí pecó, pero hay alguien que pagó por él. Hay alguien que pagó por Héctor. Y lo que costó la salvación de Héctor no fue ni nada más ni nada menos que la misma sangre, mi propia sangre. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna
en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Saben que la propiciación, mis hermanos, había un lugar en el lugar santísimo que era el propiciatorio. Y en ese lugar, que era la tapa del arca, del arca de la alianza, ese era el propiciatorio. En ese lugar, los sacerdotes llegaban y rociaban la sangre, mataban un becerro, un cordero, y rociaban la sangre sobre el propiciatorio, y también la rociaban sobre el pueblo. Y esto decía, hay salvación a través de la sangre del cordero. En este caso hay que recordar que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y aquí lo que nos está diciendo es que es la propiciación. La propiciación es cuando Dios ha satisfecho su ira, cuando Dios ha satisfecho su enojo. ¿Por qué está Dios enojado? Dios está enojado porque hemos pecado, porque Él es totalmente luz, Él es totalmente santo, Él es totalmente sin mancha. Y cuando nosotros venimos y hemos manchado algo, hemos manchado con nuestra vida esa alfombra que es totalmente blanca, o cuando hemos intentado poner algo de oscuridad en esa luz tan brillante, en esos momentos Dios se enoja, Dios se molesta, Dios se llena de ira y entonces Él necesita o Él derrama su ira. ¿Y sobre quién lo hace? Sobre el Cordero. ¿Cuál Cordero? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces Él es el que nos libra. Jesucristo dice, ya sé que tú estás enojado con ellos, ya sé que ellos no merecen estar en tu presencia, ya sé que tú vas a derramar o que tú deberías derramar toda tu ira sobre ellos que han pecado contra ti después de que tú has sido tan bueno con ellos. Sí es cierto, pero yo he muerto por ellos. Tu ira ha sido ya sobre mí, por lo tanto, ellos ya no requieren tu ira. Ya no, se acabó. Yo he pagado por ellos. Por eso dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, donde Dios ha derramado su ira por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y termino, mis hermanos, lo que ya hemos visto anteriormente, y esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos, si no, no le conocemos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, es mentiroso. Así es que otra vez ir a la iglesia no nos dice que lo estamos haciendo bien. El decirnos cristianos o metodistas no nos dice que la estamos haciendo bien. Eso no nos dice nada. ¿Cómo lo hago? Eso es lo importante. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Si yo guardo la palabra de Dios. Y otra vez, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios básicamente tiene dos mandamientos grandes. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en tu prójimo está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu vecino, la persona que va en la combi, todos ellos. Entonces, se ha perfeccionado el amor de Dios en ellos, y en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Muy bien, mis hermanos, este es el fin de nuestra reflexión del día de hoy. Hoy hemos hablado de la luz. Él es completamente luz. Él es el que pone el estándar de lo que es la luz. Nosotros sabemos si vivimos en esa luz o no vivimos en esa luz. Nosotros decidimos andar con Él o no. Si no andamos en luz, aunque digamos que estamos en luz, si no andamos en luz, somos mentirosos. ¿verdad? Si decimos que le conocemos y no andamos como Él anduvo, somos mentirosos. ¿Quiénes son aquellos que son verdaderos? Pues aquellos que caminan en la luz. Ahora, ¿los que caminan en la luz tienen sus defectos? Sí. ¿Tienen sus pecados? Sí. ¿No es su estilo de vida? No, no es su estilo de vida. Llegan a pecar, se me chispoteó, vaya, está bien. Y entonces tenemos un abogado que es Jesucristo el justo, y dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, esta es la vida cristiana. Y hay que recordarlo. Yo sé que muchos de ustedes ya sabían esto, yo lo sé, pero no está por demás recordarlo, mis hermanos. El gran amor que Dios ha tenido para nuestras vidas y que Él nos provee siempre una forma de ir adelante. Triste nuestra vida si no estuviera Jesucristo, porque entonces cualquier pecado nos hubiera mandado al infierno. Pero mis hermanos, no son así las cosas. Dios perdona nuestros pecados, y cuando perdona nuestros pecados, nos quita ese peso tan grandote que teníamos encima. No lo quita, y podemos seguir corriendo en la carrera de Dios, ¿no? Así es que, mi hermano, mi hermana, si alguno de ustedes tiene pecado en esta hora, ha insultado a alguien esta semana, si ha hecho algo malo en esta semana, si ha mentido en esta semana, y si usted le dice a Dios, Dios,
discúlpame, quiero ser mejor, de veras quiero ser mejor. La palabra dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ya ha perdonado ese pecado. Solamente que no es licencia para pecar, no es licencia para pecar. Simplemente es una salida para aquellos que somos pecadores, pero que como las palomillas intentamos estar cerca de la luz. Bueno, pues déjeme decirle, seamos palomilla entonces y no murciélagos, ¿no? Seamos palomillas y no murciélagos. ¿Ah? Esta es la idea. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar este tiempo. Les voy a pedir que, no sé si ustedes tienen un poco de vino, bueno, no vino, más bien jugo de uva, y un poco de pan. Vamos a tomar la comunión en esta hora, y con esto va a ser nuestro último acto en estos momentos. Vamos a tener este tiempo entonces.